Hola a todos, bueno pues bienvenidos a este nuevo proyecto en el que hemos estado trabajando. Estoy muy emocionado, muy contento por pues el primer capítulo, el primer episodio de Dragon Network. En este espacio pues vamos a intentar invitar personas o que vengan personas a contarnos sus historias. Y también en un inicio lo vamos a enfocar a deportes. Probablemente ya después ya no invitaremos a más personas. Pero al menos en un principio vamos a hacer pues lo que me apasiona, ¿no? Los deportes y pues ojalá que lo disfruten, que les guste mucho el programa. Y hoy en el episodio 1 pues obviamente tenemos el gusto de recibir a la persona que es mi ídolo, el número 1, les quiero mencionar, es mi papá y es Jorge Armando Lara Montero. Bienvenido, pa. Hola, hijo. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues como les platicaba, queremos sí probablemente conocer todo el área deportiva que tienes, pero sabemos que pues no solo eres un deportista, ¿no? Eres un empresario, eres una persona de negocios, eres una persona exitosa en toda la extensión de la palabra. Y pues queremos conocerte, por lo que pues la primera o las primeras preguntas que me gustaría hacerte es, ¿quién es Jorge Lara Montero? Si tú te ves al espejo, ¿quién dices que eres? ¿O cómo te describirías para alguien que no te conoce? Jorge Lara Montero es un ser humano que ha tratado de hacer las cosas bien y para eso pues ha enfocado en hacerlo lo mejor que se puede, ¿no? Con las condiciones que ha tenido para hacerlo. Obviamente yo siempre digo que el deporte y en mi caso las artes marciales es muy importante en mi vida, ¿no? Porque pues gracias a las artes marciales me he enfocado más, he salido de muchos problemas, sé cómo mitigar el estrés. Entonces, pues solo te puedo decir que soy una persona que me gusta mucho lo que hago, me apasiona mi trabajo, amo las artes marciales, pero sobre todo amo a mi familia y lo que hago es para que mi familia esté bien y se sienta o no orgullosa de mí, pues se sienta bien y tenga lo mejor que yo les pueda proveer. Y pues, ¿a qué te dedicas actualmente? O sea, ¿qué es lo que haces ahora? ¿Qué es lo que sabemos que, pues, estamos hablando de tu carrera de artes marciales, de tu carrera como deportista, pero también conocer la otra parte, ¿no? La otra parte de cuál es tu día a día, cuáles son tus negocios, cuáles son, pues, a lo que te dedicas además de las artes marciales. Pues mi profesión es ser médico veterinario. Tengo un hospital veterinario de más de 33 años de haberlo fundado. Soy el director general. Nos dedicamos a la clínica medicina y cirugía de pequeñas especies de mascotas. Tenemos una plantilla de 20 y tantas personas que colaboran con nosotros. Empecé de cero, o sea, mi mesa era una mesa de madera sacada de unas ventanas que no servía y que me regalaron, con eso y unas maderas hice una mesa. Y de ahí pues ya tenemos un hospital que es 24/7, que atiende a las mascotas durante todo el año, sin descanso. Y hacemos pues todos los servicios con excepto de estética. Perfecto. Pues seguramente vamos a tener otro programa, otro capítulo donde vamos a estar hablando específicamente de eso, porque además soy colaborador de ahí, me gusta mucho estar ahí y pues seguramente vamos a tener después un capítulo con respecto a esto. Pero ahora vamos a los inicios. De ti como persona, ¿cómo era Jorge cuando era niño?
Chispas, Jorge era un desastre, ¿no? Jorge, mi mamá y mi papá, creo que ya no sabían qué hacer conmigo. En ese entonces, pues yo tengo 61 años, 61 años y medio. Y en ese entonces, pues no había tanta cuestión de eso de que el autismo y que los niños con hiperactividad y tenían tantos nombres así. Nada más decían que era un niño demasiado activo. Creo que yo estoy diagnosticado con hiperactividad, pero pues lo único que le decían a mi mamá era que yo tenía que cansarme para que ella también descanse, ¿no? Y era un niño pues muy terrible en la escuela. Me la pasaba pues luchando y peleando, ¿no? Con el que me pongo enfrente en todos los años. En realidad no me expulsaban de la escuela porque mis papás eran maestros, pero pues imagínense, el hijo del director en una hacienda sale de primer año de primaria, sale antes, y el papá, que era el director, pues salía, no sé, creo que a las 12 o 1 terminaban las clases y él tenía que pues terminar a esa hora. Mi mamá daba el sexto año, quinto y sexto año, y pues ella también terminaba tarde, ¿no? Pero los niños de primero y segundo año, que es lo que los grupos en ese entonces eran juntos, primero y segundo, pues salían, no sé, a las 11, ¿no? Entonces yo salía y me iba con los otros niños del único salón de primero y segundo, única escuela de la hacienda. Nos íbamos a jugar como a 2 esquinas, que era el lugar donde estaba el cuarto de máquinas de esa hacienda. Y pues allá me andaba peleando, ¿no? Y eran luchas y pleitos que empezábamos jugando y terminábamos peleando, ¿no? Entonces imagínense ustedes que vayan a buscar a mi mamá o a mi papá y le digan que el hijo del director le está pegando a un niño de la hacienda, ¿no? Creo que eso pues no lo soportaban mis papás. Y el tercer año ya lo estudié en Mérida. Y así era, ¿no? Era muy problemático, muy problemático. Afortunadamente, pues me junté con personas malas, pero no tan malas, ¿no? Y no me fui por un mal camino, ¿no? Mi idea era siempre, me gustaba pelear y siempre quería yo entrenar para aprender a pelear. Pero mi papá, como yo tengo un hermano que es 11 meses más chico que yo, y nos peleábamos mucho, mi papá tenía miedo que yo aprenda a pelear y pues maltrate a mi hermano, ¿no? Y nunca me apoyó en eso, pero sí, yo jugué fútbol, jugué básquetbol, hice gimnasia olímpica, un deporte maravilloso que yo siempre recomiendo para todos los niños, ¿no? Hiperactivos o no hiperactivos, que hagan ese deporte, porque ese deporte hace que pues el niño se desarrolle muy bien, ¿no? Entonces, pues empecé a entrenar gimnasia, entrené de todo menos artes marciales, porque mis papás no querían, ¿no? Y tú cuando eras chico, tuviste una etapa pues en la que eras un poco problemático, estabas por ahí peleando con todos, en algún punto te uniste al grupo de los Scouts. Sí. ¿Y en qué punto, o sea, a qué edad entraste al grupo de los Scouts? Y si eso te motivó como que o sea, te tranquilizó, pero también te motivó a seguir o llevar el camino de las artes marciales, o qué fue lo que, pues, ¿en qué momento elegiste, no? Sí, los Scouts fue una de las actividades en las que me metieron porque, pues sí, yo no era un poco terrible, era muy terrible, ¿no? O sea, muy terrible. Chispas, de verdad, admiro a mis padres, los criticaba, como todo niño estaba yo muy molesto siempre contra ellos porque me castigaban mucho. Pero yo creo que sin esos castigos no hubiera yo pues compuesto un poco, ¿no? Yo empecé en los Scouts a los 6 años, 7 años.
Pues allí es, de verdad, el escultismo es otra forma de vida, es una forma de vida en la que orientan a los niños, los enseñan a sobrevivir y tienen muchas actividades deportivas, o sea, porque hacen muchos juegos, muchas actividades en donde te ponen pues a prueba tus capacidades físicas y mentales y vas obteniendo grados y pues es una manera de vivir el escultismo, ¿no? A mí me gustaba mucho esa forma de competencia, era competir todos los fines de semana, era competencia en los scouts, en diferentes cosas, ¿no? Que a veces luchábamos, que a veces había que encontrar algo, que a veces había que ser el más rápido o el que tenía mejor memoria, o son diferentes actividades. Aparte los scouts te dan especialidades como que haces una serie de actividades y ya eres especialista, no sé, en cocina, ¿no? Porque cocinas, te dan tu especialidad de cocinero, te dan tu especialidad de atletismo, te dan tu especialidad. Entonces, todo el tiempo tienes un reto. Y eso, la verdad, a mí me gustaba mucho. Hasta que, pues, llegué a todo lo que tenía que ser scout, todo lo que se permitía en mi grupo, y me pusieron de jefe. Esa parte no me gustó, porque yo ya no tenía que competir y ya dejé de tener actividades. Estabas organizando todo en vez de... Era yo organizador, yo era el que dirigía, y esa parte pues ya no me gustó, y empecé a pues ya necesitar más tiempo para mis estudios y las cosas que yo hacía, y pues abandoné el escultismo, ¿no? Pero el escultismo sí es muy importante para la vida de un adolescente y de un niño. Si tienen oportunidad de encontrar un grupo scout y tienen un niño de 6, 8 años que empiece con el escultismo, de verdad se los recomiendo, ¿no? Porque te despierta muchas cosas, te educa y siempre te va a llevar por un buen camino. Y bueno, pues ya después de que estuviste en los scouts, tú cuando estabas, o sea, cuando eras niño, ¿qué soñabas ser? O sea, ¿cuál que tú desde el principio dijiste voy a ser veterinario, desde el principio dijiste me voy a dedicar a las artes marciales? ¿Cuál era ese sueño que tú tenías, cómo tú te veías de grande? ¿Y cuál era la motivación para llegar a eso? Yo, como profesionista quería yo ser médico veterinario. Siempre quise ser médico veterinario, siempre tenía mascota en la casa y me preocupaba cuando se enfermaba, y cuando iba a verlo el veterinario, pues yo lo ayudaba, y que si había que curar al perrito, sobre todo tuvimos varios perritos, pues yo ayudaba, yo hacía las curaciones, yo estaba pendiente de eso, ¿no? Me gustaban mucho los golpes siempre. Yo me acuerdo que mi abuelita, la mamá de mi mamá, también le gustaba el box, y los sábados pues veía el box con ella, y también a mi papá le gustaba el box. De hecho, mi papá escribía sobre boxeo, era reportero y le gustaba el box, y yo a veces lo acompañaba a reportear, ¿no? las peleas de box, y me gustaba mucho, admiraba a los boxeadores. Pero eso ya fue ya estaba yo más grande, cuando ya estaba en la prepa, ¿no? Y pues sí, quería yo ser un deportista boxeador, ¿no? Y médico veterinario, pero como profesión yo quería ser médico veterinario desde el inicio. Ya en la prepa, la verdad me fue muy bien en tercero. Primero de prepa me fue re mal, no repetí de año, gracias a mi papá que me puso un castigo ejemplar. Logré pasar ese primer año, que yo digo que el primer año de prepa es muy difícil porque cambia de la secundaria, en donde todo te vigilan,
a la prepa donde todo eres libre y ahí es donde pues desvirtúas o aprovechas mucho el que no te estén vigilando para hacer un desastre, ¿no? Sí pasa. Así pasa, ¿no? Tú lo sabes. Y entonces, pues yo te comprendía por eso, ¿no? ¿Qué te podía yo decir? Cuando yo te iba también en primero de prepa, si yo anduve más o menos por los mismos pasos. Obviamente, de verdad, no repetí. Pero el segundo de prepa me fue mejor. Y en el tercero de prepa, que estaba yo cuando eso era las especialidades de biología, pues ya estaba yo entre lo que me gustaba. Pues ya al terminar, tuve así en la mente de irme a estudiar medicina, ¿no? Pero, pues no, siempre dije, no, pues en realidad lo mío es quiero curar a los perros y a los gatos y yo quiero ser médico veterinario. Y me quedé como médico veterinario. Perfecto. Y pues quedándonos un poquito en esa etapa antes de decidir ser médico veterinario, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer sueño que dijiste, quiero hacer esto? Ahora puede ser, por ejemplo, el tema de los scouts, quiero ser el campeón de los scouts, o quiero ser el líder, o quiero ser el número 1. ¿Cuál fue ese primer sueño que te marcó, esa primera meta que tú te pusiste y la pudiste cumplir? ¿Sabes cuál fue? Bueno, sí, la primera meta que tenía que cumplir es terminar la preparatoria, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, me decía que yo no estudie. Yo quería ser médico veterinario, pero él me decía, no, hijo, creo que no veía posibilidades porque decía, eres un desastre, ¿no? Tú debes estudiar para técnico. Estudia una carrera técnica, estudia para técnico en refrigeración, estudia para técnico en algo, pero no estudies una profesión. El futuro está en los técnicos, no en los licenciados, no en eso. Y yo le decía, no, papá, yo quiero estudiar medicina veterinaria, quiero ser médico veterinario. Y él en eso, pues nunca estuvo así como, me vio como médico veterinario, porque sí era ahí un desastre, ¿no? Pero sí, mi primer objetivo fue terminar la prepa, concluir la prepa y concluirla pues con unas buenas calificaciones, ¿no? Creo que lo logré. No fui el mejor de mi grupo, porque obviamente había unos de mi salón que eran muy machaques, pero sí estuve entre los mejores promedios de mi generación, de mi grupo, de la preparatoria de biológicas, no primero y segundo, ¿no? El tercer año, que fue el parteaguas, es cuando tú dices, entras al tercer año, en donde ves puras cosas relacionadas con la biología, y de ahí se van unos a química, otros a medicina, otros a veterinaria, otros a odontología. Allá dije, no, pues sí, ya quiero ser. Primero dije, bueno, voy a entrar a medicina porque muchos están yendo para allá. Pero al final del camino, pues elegí medicina veterinaria y no me arrepiento. El segundo objetivo, pues, fue terminar la carrera en médico veterinario, ¿no? Siempre me pongo objetivos que puedo cumplir, unas metas que yo pueda cumplir y a no muy largo plazo. Si te pones una meta que quieres cumplir, pero vas a tardar 20 años en hacerlo, puedes claudicar en el camino, desviarte. Entonces tienen que ser objetivos, yo digo, que puedas cumplir poco a poco, ¿no? Terminar la carrera fue algo muy importante para mí. Estando en la facultad de veterinaria, tuve la oportunidad de empezar a practicar artes marciales. Todos creen que yo practico artes marciales desde que nací. Pero no, en realidad me gustaban los golpes y siempre me invitaban a entrenar los que hacían taekwondo o karate, y para cuando hacían sparring, y ahí iba yo, ¿no? Y peleaba yo con ellos, pero yo no sabía nada, ¿no? O sea, lo que había yo aprendido en la calle nada más. Y con golpes, ¿no? Pero estando en la facultad de veterinaria, yo me lesiono
en gimnasia, porque en ese momento hacía yo gimnasia olímpica, y me lesiono, y pues luego había unas cosas que no me gustaban del grupo de gimnasia con los que entrenaba, y conozco a una escuela de artes marciales que pues no cobraban, ¿no? Porque era en un lugar, era del Seguro Social, un centro social del Seguro Social, en el que no había que pagar nada, nada más era inscribirse y empezar a entrenar. Y entonces allí empecé a entrenar artes marciales, y a partir de eso, pues mi objetivo fue ser cinturón negro de esa arte marcial. La verdad, era bien difícil ser cinturón negro. Habían muchos alumnos que tenían muchos años entrenando, 10 años entrenando, y no habían logrado tener su cinturón negro. Y yo me fui colando allá porque, pues, la verdad tenía yo mucha elasticidad, fuerza, debido a la práctica de la gimnasia, ¿no? Que eso me ayudó mucho. Y en poco tiempo, 3 años y poquito más, logro obtener mi cinturón negro a la par, ¿sí? Que fue otro objetivo, tener mi cinturón negro de esa arte marcial que es el Kung Fu. Y a la par ser médico veterinario, ¿no? Esas dos objetivos los cumplí casi al mismo tiempo, ¿no? Y es algo padre, ¿no? Así hablando de esto, porque pues muchas veces, a veces escuchamos, ¿no? Ahorita en la academia escuchamos, no, es que yo quiero entrenar, profe, pero pues ando en la escuela y no puedo venir a entrenar. O sea, yo igual hacía artes marciales mientras estudiaba la carrera, mientras estudiaba la maestría. Después empecé a dar clases durante eso y no podía descuidar ninguna de las dos partes, ¿no? O sea, ya mi carrera ya no la descuidé, esa sí le metí ganas, y a mi maestría también. Pero, o sea, justo eso, ¿no? O sea, hay que saber organizarse para poder cumplir los objetivos, porque, pues, o sea, no podemos justificar de abandonar uno por hacer otro. A lo mejor a veces sí, es importante un enfoque un poquito más fuerte en uno que en otro, pero al final del día yo creo, en mi opinión, que si tú te organizas, si tú lo haces con ganas y con amor por ambas cosas que estás haciendo, puedes lograrlo, ¿no? O sea, sí puedes cumplir esos dos objetivos siempre y cuando te organices y lo hagas, pues, de una manera correcta. Sí, por supuesto. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil cumplir los objetivos y darse a conocer, ¿no? Entonces, la información fluye todos los días, la tienes en un cuadrito llamado celular. Y ahí te puedes publicitar, ahí puedes estudiar, ahí puedes tener información que quieras, ¿no? Lo que no sabes, lo consultas allá. Ahorita con el dichoso... Sí, con lo nuevo, ChatGPT, o sea, inteligencia artificial, ahorita es muy fácil, ¿no? Entonces, antes no. Antes la información era en libros y tenías que ir a la biblioteca o tenías que ver cómo demonios estudiabas. Entonces era más tardado hacerlo y más difícil hacerlo, pero había que hacerlo, ¿no? Si tenías una disciplina, yo creo que los scouts me inculcaron esa disciplina, ¿no? Pues podías lograrlo, ¿no? Yo siempre he dicho que las artes marciales es un estilo de vida, ¿no? El que es arte marcialista, al menos como yo, es una manera de vivir, ¿no? Puede ser arte marcialista deportista. Hay muchos, ¿no? Que compiten y nada más viven compitiendo. Y así les va bien, muy bien, y probablemente ganen mucho dinero, pero no sabemos qué va a pasar cuando terminen las competencias, porque no están preparados para no competir, ¿no? Y pues creo que ahí está el problema, ¿no?
las artes marciales te ayudan a lograr muchos objetivos, pero a veces tienes que decidir para qué camino tomar, ¿no? Y pues no me arrepiento. Tal vez me hubiera gustado cumplir más objetivos como arte marcialista, que debido a mi carrera, que es muy, muy absorbente, como paréntesis, los que quieran estudiar veterinaria, pues de verdad es una carrera bien difícil, es una carrera muy complicada. Ahorita las cosas están muy complicadas con las mascotas y la gente que tiene mascotas. Nunca valoran al médico veterinario. Nunca ha sido valorado y ahorita pues dicen que poco menos, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, muy exigente. Y entonces, pues no puedes dedicarte al 100% a las dos cosas. Y tienes que pues decidir qué hacer, ¿no? Yo al terminar mi carrera de médico veterinario y digamos, empezando con el primer escalón de la carrera en las artes marciales me iba muy bien, muy bien. Yo estaba despegando muy bien. Pero pues ya empezaba yo, después de haberme recibido, pues ya me andaba enamorando por allá una muchacha que se llama Magali. Y pues no, pues me caso, joven, a los 24 años, me caso. Y ya empiezo a pensar que pues tengo familia, ¿no? Entonces no puedo estar tirando la moneda al aire, compitiendo y viendo si mañana voy a salir lesionado y qué le voy a dar a mi familia, ¿no? Entonces eso, y haber puesto a la balanza de decir, bueno, ¿qué me costó más trabajo? Ser médico veterinario, 15 años de estudio, 18 años de estudio, a hacer el cinturón negro que me llevó 3 años, poco menos de 4 años, ¿no? Entonces, aparte de una familia que responder por ellos. Si yo me lesiono no puedo trabajar o se puede acabar mi carrera de artes marciales. Entonces, pues unos dirán, pues tuvo miedo. Otros dirán, pues fue muy inteligente. No me arrepiento de lo que hice, pero sí es difícil tomar esas decisiones. Creo que tomé la decisión correcta. Seguí por la vía de la carrera, pero nunca abandoné las artes marciales, ¿no? O sea, ya eso fue, digamos que la competencia pasó a segundo término, pero la vida de arte marcialista siguió, ¿no? Y seguí enseñando, ya menos tiempo, dedicando menos tiempo a la enseñanza, pero siempre enfocado en mi carrera y las artes marciales. Oye, pa, y nos mencionaste hace ratito en el principio que pues mi abuelo no tenía como que no era muy devoto de que hagas artes marciales, ¿no? Porque pues te gustaban los golpes. ¿Quién fue la persona que te motivó, que te dijo, que te solapó el empezar a entrenar artes marciales? Chispas, mi madre, de verdad era chispas, es que era yo diario, todos los días, habían quejas de mí, todos los días, no me podía, mi mamá ya no me soportaba, mi papá llegaba de trabajar, tenía 2 trabajos y mi papá era reportero de un periódico en las noches, de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Y en el día, ya sea de mañana o de tarde, dependiendo de la escuela que esté, trabajaba o de 7 a 1 o de 1 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, pues yo tenía papá, pero pues mi papá estaba durmiendo o estaba trabajando y llegaba a corregirme, ¿no? Llegaba y mi mamá decía mi mamá le pasaba las quejas a mi papá que de todo lo que yo hice, ¿no? Somos 3 hermanos
Y de los 3, el único que era un desastre era yo. Y entonces llegaba y era toda la lista de cosas que hice mal, ¿no? Y era el castigo, venía ya luego el castigo. El detalle de esto es que mi papá siempre estuvo en contra de que yo pelee, de que yo practique algo que aprender cómo utilizar las manos y las piernas para dañar a alguien. Él era experto en boxeo, en las cuestiones de la técnica del boxeo y todo. Nunca boxeó, al menos que yo sepa, pero sí, sí sabía y sí escribía de boxeo y sí le gustaba el deporte del boxeo, pero también veía que el boxeo era muy sacrificado y había muchos lesionados. En ese entonces las peleas de boxeo eran de 15 rounds. En esa época estaba Miguel Canto entre los mejores boxeadores del mundo. Yo conocí a Miguel Canto y a su compadre de mi papá, su amigo, era Jesús Cholain Riviero, que creo que acaba de fallecer hace poco. Era su primo, le decía primo, y pues él no quería que yo boxee porque tenía miedo que me lesionen y me conocía que estaba yo muy loco, ¿no? Entonces él nunca me apoyó para eso, nunca. Mi mamá, al contrario, un día le dije, o sea, yo empecé a entrenar y no le decía yo a mi mamá. Y creo que mi entrenamiento era a las 4 o 5 de la tarde, llegaba de la escuela, comía y le decía, no, voy a la biblioteca, y me iba yo a entrenar. Pero luego me empezaban a exigir el uniforme, que era el único que había que pagar, y la verdad yo no tenía dinero. Entonces tuve que decirle a mi mamá que yo estaba entrenando artes marciales. Obviamente me regañó, me dijo que por qué estaba yo haciendo eso. Le dije que porque me gustaba. Pero creo que cuando yo empiezo a entrenar artes marciales, me empiezo a calmar. Los pleitos con mi hermano disminuyeron. Los pleitos y las acusaciones en la casa, creo que porque no estaba yo, ¿no? Disminuyeron. Y ella, pues, habrá visto algo positivo. Y por eso o sea, de cómo me estaba comportando, cuando yo le pido que me ayude para comprar mi uniforme, pues primero me regañó, luego creo que lo pensó bien y me dice, bueno, te voy a comprar tu uniforme, pero no le digas nada a tu papá porque nos va a poner como camotes a los dos. Y así estuve practicando con ese uniforme de artes marciales durante un tiempito sin decirle a mi papá. Luego ya se le dijo a mi papá y pues creo que como vio igual que yo ya me había comportado un poco mejor, pues lo dejó, ¿no? Nunca quiso ir a ver competencias mías, nunca quiso ir a ver nada, ni una exhibición. Dábamos exhibiciones, competíamos en torneos, nunca, ¿no? Mi mamá aceptó ir una vez a verme, y porque yo le dije, no, mamá, para que veas qué hago, ve lo que bonito es lo que hacemos. Y esa vez que hicimos una exhibición en la que me rompían unos palos en el cuerpo y unas tablas, y pues se molesta. Digo que nada más va a ver que me rompan cosas en el cuerpo, que le dolió más a ella que a mí, ¿no? Y ya no volvió ni a ver competencias ni nada, ¿no? Llegaba yo a la casa golpeado, con moretones o con mi párpado inflamado después de un torneo, pero le decía yo, no hubieras visto cómo le fue al otro, ¿no? Y sí, al otro me decía, seguro que no le pasó nada, porque si tú estás así, pues el otro se fue muy contento, ¿no? Pero siempre ella ya luego siempre me apoyó, y ella fue la que estuvo pendiente de eso, ¿no? Pero casi todo eso yo lo hice por mi cuenta, y al principio a oscuras, ¿no? Sí, en las sombras. Oye, y ahorita ya aprovechando que mencionaste el tema de las competencias, sabemos que ahorita pues justo en estos últimos años pues ya está más la regulación, la protección de los peleadores. Digo que hay ahí todavía algunos profesores que no cuidan a los profesores, a los alumnos y a los competidores.
Pero pues está un poquito más regulado, ¿no? Al menos hay un poquito más de esa parte, ¿no? Donde el profesor hasta investiga un poco más para cuidar a sus alumnos y está un poquito más regulado, ¿no? Antes, ¿cómo era? O sea, cuando tú estabas yendo a competir, siempre me cuentas de muchas competencias que hacías en Tabasco, creo que en Chetumal. ¿Cómo eran esas competencias? O sea, era, pues, fórmate aquí, dale, y sea como sea. ¿Cuáles eran tus experiencias en eso? Y, a diferencia de ahora, ¿cuáles tú crees son las diferencias, pues, que más se notan? Bueno, antes pues no había, en la mayoría de las ocasiones, en el 90 y tantos % de las ocasiones, no habían pesajes para empezar, ¿no? Era más o menos por categorías, los livianos de un lado, los talla M del otro, los talla grande y extra grande del otro lado, ¿no? Pero a veces no habían tantos, entonces pues todos los mini y los extra grandes estábamos en la misma y se hacían los diagramas como se hacen en el fútbol. Tú compites con el que te toque, ¿no? Había poca protección, ¿sí? Siempre, desgraciadamente, siempre han habido los maestros tramposos. Los maestros que nunca entrenaron, no sé cómo son maestros, creo que tienen sus diplomas comprados en algún lado. Sí, pues ahora lo puedes pedir en internet. En internet es muy fácil. Antes era más difícil, lo pedías en revista, pero sí, la podías pedir. Sí, siempre había otros ni siquiera se tomaban la molestia de eso, se colocaban un cinturón y decían que eran instructores, ¿no? Pero esos maestros tramposos que nunca han competido, nunca han estado en el papel de un competidor y sentido los golpes como los siente su alumno, pues siempre han existido y siempre han tratado de llevar al cinturón negro que pelee con el cinturón blanco o el amarillo para que tenga la ventaja, o el de 100 kilos pelee con el que tiene 50 kilos, ¿no? En esa época pues era más común. Y en esa época nos tocaba pelear con el que te pongan. Yo tenía un maestro que quiero mucho y respeto mucho, que es el profesor Montejo. Ojalá lo podamos Marco tener Antonio Montejo, de verdad es una leyenda viviente. Cuñado de Miguel Canto Solís, ¿sí? Y yo empecé con él, a entrenar con él, aunque todos creían que yo ya había entrenado otro arte marcial antes. No era verdad, me encantaban los golpes nada más, pero nunca había entrenado, y con él empecé a entrenar. Entonces él nos decía que pues teníamos que estar preparados para cualquier momento en la competencia y teníamos que entrenar todos los días como si fuera el último día, ¿no? Entonces entrenábamos muy fuerte siempre, y a veces nos decía, pues el sábado hay una competencia y vas a pelear, y pues íbamos y peleábamos, ¿no? Y con el que nos pongan. Y cuando fuimos cinturones negros, pues nos decía igual, el cinturón negro está para cualquier momento. No, nada de que te voy a avisar un mes antes para que te prepares, era ir y competir, ¿no? Cuando yo entrenaba Kung Fu, pues la cuestión que las competencias de Kung Fu eran menos, no habían competencias de Kung Fu como tal. Siempre en el Kung Fu el contacto ha sido completo, nunca hubo como que light contact, ¿no? O sin contacto. Entonces pues entramos a otras competencias de otras artes marciales a competir, nos teníamos que adaptar a esas. Es algo un poco más complicado también, ¿no? Pero pues ahí la llevamos en las competencias, y sí eran muy dispares las competencias, ¿no? A veces había gentes de muchos años entrenando, peleando con gente de pocos años entrenando, gente con mucha experiencia peleando con gente sin experiencia. Y sí, pues
como cuando empezó Royce, que era prácticamente todos contra todos y cualquier peso con cualquier peso. Así eran las competencias principalmente, ¿no? Oye, y bueno, ahorita aprovechando que mencionaste a Royce, pues prácticamente tú todo el tiempo que hiciste artes marciales, hiciste una disciplina de striking, te dedicaste al striking, y de repente aparece una persona en videos, ¿no? Y en una jaula, y somete a todos los que estaban ahí. Y me acuerdo que cuando yo ya estaba un poquito más enfocado en las artes marciales, me dijiste, bueno, pues quieres ser peleador de artes marciales, y primero me metiste a lucha olímpica, o sea, digo, el tema del kung fu, el full contact y el kickboxing, que lo hemos practicado casi siempre. Digo, hay un lapso en mi vida en el que no estoy. Pero luego me dices, ¿quieres ir a entrenar? Pues tienes que ir a entrenar con él, ¿no? Y encontramos una escuela afiliada a él, nos mandamos a él, o sea, empezamos a entrenar con él. ¿Y cómo fue tu cambio de hacer una disciplina de striking a empezar a hacer una disciplina de sometimientos, de finalizaciones en el piso, de lucha? Que es, pues, hace unos años, pues, era un balance, ¿no? Ahorita mucha gente está acostumbrada a entrenar todo, o sea, le da los nuevos campeones están entrenando todo desde el principio, pero antes tenías que hacer ese switch, ¿no? Ese cambio, ¿cómo fue? Y, o sea, ¿cómo tú te sentías al respecto con eso? Bueno, pues eso, efectivamente yo era striking, hacía pelea con contacto, sin contacto, contra uno grande, contra uno pequeño, contra todos. Y me acuerdo que, para empezar, yo oía, ¿no? Porque cuando Royce empieza en las artes marciales mixtas, ¿no? Cuando Helio lo lleva a pelear a Estados Unidos, pues yo la verdad no estaba yo enterado, ¿no? Porque, pues, no habían computadoras en ese entonces, ¿no? Tengo 61 años, yo tenía 20 y tantos. No habían computadoras. Entonces llegaba la información, pero fluía bien lenta la información. La cuestión de eso es que habían peleadores que practicaban judo, por ejemplo, pero los de judo no competían en las de karate o en las de taekwondo o en las de contacto, porque era un sistema completamente diferente. No había comparación. Sin embargo, ya siempre había la rivalidad, que si que el karate es mejor, que si el taekwondo es mejor, que si el full contact es mejor, que el full contact es un deporte, no es un arte marcial, pero es un sistema de competencia, que en qué vas a competir, que si aquí, que si allá, pero todos, era pelea parada, todos parados, ¿no? Obviamente se hace el torneo de artes marciales mixtas, en donde compite Royce, que es jiu-jitsu brasileño, que nadie conocía, y pues se somete a todos, ¿no? Yo ya había tenido algunas experiencias de entrenamiento de judo, pocas clases de judo. Ya había yo competido con uno que más o menos hacía judo. Peleamos en Tabasco. Fue algo así como un reto, ¿no? A ver quién es mejor. Después de unas exhibiciones, en donde nuestra exhibición estuvo bien padre y ellos se pusieron celosos, eran de karate, se pusieron bien celosos y quisieron ya hacer una pelea de contacto completo, vale todo. Cuéntanos eso y ahorita se nos contamos la porque es una historia que tiene que estar. A ver quién era mejor, ¿no? Esa vez, fuimos, tenía un maestro también de Tabasco, el profesor Manuel Muñoz, que le mando saludos, está muy activo en Facebook también, es cantante, canta muy bonito.
Y nos invitaba a tener un torneo en Tabasco que era muy bueno porque iba mucha gente del centro de la República y del norte de la República. Y pues era un montón de competidores, muchos competidores. Y también hacía exhibiciones, ¿no? Y nos invitó a ir una vez a una exhibición y fuimos a la exhibición. Fuimos un amigo que quiero mucho, que es Alfonso Jau, le mando un saludo, ojalá que nos vea. De verdad, una roca de la hora de pelear, un tipo durísimo, magnífico peleador, de verdad. Y con él entrenaba mucho, con él hacía sparring, con él entrenaba. Y nos invita el profesor Manuel Muñoz Lee y fuimos a dar la exhibición. Obviamente, como nosotros éramos de Kung Fu, hicimos una exhibición pues con técnica de Kung Fu, pero combinando la gimnasia que también hacía, y hacíamos así como en las películas esas chinas de dar flick flack y mortal y todo eso en la exhibición. Luego hicimos lo de las tablas que nos rompíamos en el cuerpo, y los de karate invitados hicieron una exhibición de karate y tienen una forma, ellos una kata, no sé cómo se llama, pero durante la kata les rompen unas maderas también en el cuerpo. Entonces ellos creo que pensaron que nosotros como que los queríamos opacar, pero nosotros ya llevamos esa exhibición. La diferencia es que las tablas que nos rompimos nosotros en el cuerpo eran 1 pulgada y los de ellos eran de, creo que, media pulgada. Entonces, pues se veía la diferencia del grosor de la madera, y pues creo que de verdad el karate es un arte marcial precioso. Respeto mucho ese arte marcial, pero creo que ya la mentalidad de esos maestros que estaban allá pues no estaban muy bien y se sintieron ofendidos. Sí, además, ¿no? Era muy común, ¿no? O sea, que el de Kung Fu tiene, o sea, de ley tiene la rivalidad con el de Karate. Sí. Y, o sea, era algo... Y nosotros hicimos algo así bien padre, ¿no? Nos aplaudieron mucho porque hicimos muchas maromas y mucha cuestión tipo gimnasia, ¿no? Y la gente le gustó. Entonces el maestro Karate, que era un sistema en el que hacían judo también, pues lanzó el reto, ¿no? Nos dijo, ahorita ya habían terminado todas las exhibiciones, fueron varias escuelas, y el maestro le dijo, no, pues ahorita vamos a ver quién es el mejor. Vamos a hacer una pelea, que pelee uno de esos de Kung Fu con uno de mis alumnos en una pelea de vale todo, a ver cómo nos va. Y el profesor Lee, en realidad, éramos sus alumnos más destacados, los que vivíamos acá en Yucatán, y vino y nos invitó y nos dijo, no, pues es que ellos quieren una pelea de vale todo, sin reglas, esa knockout, cae al piso y le sigues pegando hasta que pues lo noquees o diga que ya no quiere seguir. Entonces, pues, ¿quién de ustedes quiere pelear, no? Y los dos nos vimos a la cara, ¿no? Y nos dijimos, pues no sé quién se avienta con esos loquitos que, pues si nos lanzan un reto, quiere decir que están durísimos, ¿no? Así, sin guantes, sin nada, ¿no? Y ni sabíamos quién era el que iba a pelear con nosotros, ¿no? Nada más nos dijeron que había un reto allá, ¿no? La verdad, los dos estábamos capacitados y los dos podíamos pelear. Y le dijimos al profesor que escoja uno. Le dijimos, pues como usted vea, profe, cualquiera de los dos. Entonces el profe me dijo, tú vas. Está bueno, pero ¿sabes qué? Quiero que le rajes el alma. Ok, está bueno. Yo la verdad era muy obediente. Cuando entrenaba siempre seguía las indicaciones de mi maestro, ¿no? Siempre hacía lo que me decía.
si era bueno o era malo el maestro, no me importaba. Yo hacía lo que él me decía. Si él me decía esto va a funcionar, yo siempre trataba de hacerlo porque confiaba, ¿no? Y cuando él me dice, pues tú vas, pues órale. Dije, bueno, pues vio algo en mí que puedo pelear con cualquiera de ellos. Y sí me ponen a un tipo grandote, mucho más peso que yo. Y pues a darle, ¿no? Y me quiso barrer, me quiso llevar al piso. Con lo poco que yo sabía de judo, que había tomado unos años atrás, unas 2, 3 clases de judo, pues logré evitar que me lleve al piso. Lo llevo yo al piso y en el piso lo acabo, ¿no? Le estuve pegando muchas veces en la cara. Me arrepentí de eso luego, porque sí lo lastimé. Pero yo le pregunté al referee si ya yo paraba y me dijo que no, que yo siga porque era hasta que él ya no pueda o no quiera. Y pues la pelea siguió hasta que ya dijo que no quería él, ¿no? Se finalizó y pues yo me sentí mal porque pues sí fue, o sea, dije pues no le debí pegar tanto, ¿no? Pero ese era el ejemplo de lo que me pudo haber pasado a mí, ¿no? Sí, claro. Porque si yo hubiera caído o yo hubiera estado en las condiciones del otro peleador, obviamente no había un piso especial, no había ring, no había jaula, estábamos... O sea, fue así estábamos en el piso del gimnasio. De donde dimos la exhibición, que era un piso de ladrillos, con una sala de fiestas, ¿no? Ahí en medio, ahí peleamos, ¿no? Entonces, pues sí era un ejemplo de que así eran las cosas, ¿no? Era que te ponían aquí, pues ahí había que pelear y pues ahí tenemos que resolver. Siempre que me contabas esta historia yo me imaginaba un ring o un espacio para la competencia. Nada. Ahí no había nada de eso, era en una cancha de algo, o era en una sala de fiestas, o era, si te caías y no sabías caer, pues te apoyabas tu cerebro y ahí te quedabas, sí. ¿No? Sí estaba complicado. Y bueno, entonces pasamos a esa transición, ¿no? Después de muchos años que pues practicaste disciplinas de striking, empezamos a ver las artes marciales mixtas, empezó a entrenar y fue un cambio para ti. O sea, cabe mencionar que nunca dejaste las artes marciales, o sea, siempre seguiste. En algunos puntos yo me acuerdo que entrenábamos solo 2 días a la semana, porque a los 2 días que tenías, martes y jueves, era el momento que sacabas para clase, nunca se me va a olvidar, y estábamos ahí, ¿no? Y bueno, en algún punto empezamos a hacer jiu-jitsu. ¿Cómo fue para ti esa transición de las disciplinas? Sí, eso fue bien difícil porque te digo que yo no conocía el jiu-jitsu. Nunca había yo visto las peleas de UFC, de artes marciales mixtas. Ahorita soy el primero que las ve todos los sábados. Cada sábado. Cada sábado veo las mayor número de peleas que pueda haber. Pero antes no las veía. Y todo era cuento, que pasaba que si no sé qué, que si fulanito peleaba y que si este es campeón y no sé qué. Por ahí hubo un muchacho de la Ciudad de México, cuando eso, Distrito Federal, que vino a vivir a Mérida y me dijo que sabía jiu-jitsu, que quería entrenar conmigo. Y pues fue a verme a la escuela y me dijo, pues vamos a entrenar jiu-jitsu. ¿Y qué es eso? Pues nada más, necesitas un colchón. Pues tenía yo colchones porque nunca dejamos de hacer maromas, ¿no? Y cosas de gimnasia, ¿no? Entonces, pues ahí entrenamos en los colchones y me mostraban, ¿no? Pues este es el UPA y este es el brazo en barra y haz esto y haz lo otro y acabábamos luchando un poco. Él no sé de qué sistema de jiu-jitsu era, pero entrenaba en la Ciudad de México, ¿no? Y ustedes estaban chicos todavía. Yo entrenaba con él en las mañanas y ya luego me iba a trabajar. Pero desafortunadamente este muchacho tenía un hijo. Cuando vino a vivir a Mérida, tenía un hijo.
pero se enfermaba mucho, era asmático el niño y decidió regresarse a la Ciudad de México. Entonces, pues dejé de entrenar ese deporte que la verdad ni de su nombre me acordaba, ¿no? Yo iba y me mostraba esto, me mostraba el otro y ahí entrenamos un poquito, me enseñaba 2, 3 cosas y luego luchábamos, ¿no? Pero pues ya empieza a haber más tecnología, ya empezamos a conocer más las cosas, ya empezamos a saber de las artes marciales mixtas, de la UFC, etcétera, etcétera. Tú empiezas a competir, obviamente, como dices, empezaste a competir en kickboxing, en striking, te empezó a ir muy bien, pero cuando quieres dar el salto y me dices, no, pues yo quiero hacer eso que hacen, ¿no? También habías entrenado lucha. Me acuerdo cuando entrenaste lucha que te dieron tu uniforme y no te gustó y no quisiste volver. Yo estaba muy molesto y muy triste porque pues la maestra que te daba clase fue a verme y me dijo, doctor, su hijo debe de entrenar lucha porque de verdad tiene muchas posibilidades de lograr algo. Llévelo, pues no quiere, maestra, si no quiere no lo puedo obligar. El más triste de aquí soy yo, pero pues llévelo. Bueno, no quisiste seguir en la lucha, pero pues sí aprendiste bastante, ¿no? Que fue lo que te facilitó hacer jiu-jitsu. Porque la verdad tenías unos muy buenos entrenadores de lucha. Pero pues cuando tú quieres entrenar, yo veo que pues ahí, después de ver las peleas de la UFC, digo, no, pues estos te llevan al piso, ¿y qué haces? A todos los que llevan al piso, veo la historia de Royce, veo que pues parado tiraba 3 golpes y luego abrazaba al otro y lo llevaba al piso y lo enredaba como una anaconda y no lo soltaba hasta que lo sometía. Y yo decía, no, pues eso está muy difícil, eso no lo sé hacer, ni sé dónde hacerlo, ni dónde aprenderlo para que yo te lo enseñe y lo hagas. Tenemos que buscar dónde aprendas eso y dónde pues alguien te enseñe. Y hay que ver dónde están los mejores. Empezamos a investigar, pues, o sea, empezamos, ¿no? Porque tú lo hiciste, ¿no? Yo te dije, busca por allá. Afortunadamente encontramos un lugar en Colorado. Y tú viste, en Colorado nos convenía porque ahí estaba viviendo mi hermano desde hace mucho tiempo y dijimos, bueno, está en Colorado, bueno, está cerca, mi hermano vive en Lafayette y vimos a una persona que queremos mucho, es nuestra familia, ¿sí? Es una persona de verdad que yo estimo muchísimo. Ojalá que nos vea también. Quiero mandarle un saludo. Quiero decirle que aquí de verdad tiene familia. Se lo he dicho mucho tiempo y se lo sigo diciendo. Es el señor Adam Martínez. Él tenía su escuela allí y pues lo contactaste, ¿no? Y le dijiste, pues yo quiero entrenar porque estoy aquí peleando muy bien y yo quiero ser campeón del mundo de la UFC y que no sé qué. Y él tenía peleadores de artes marciales mixtas, es cinturón negro de jiu-jitsu de la mano directa de Royce Gracie. Y le dijo, pues está bien, vente a entrenar, ¿no? Vente a ver qué traes, ¿no? Y pues hablamos con mi hermano y te fuiste a entrenar con él, te fuiste una temporada a estar allá entrenando, en donde te dieron hasta para llevar, y pues aguantaste toda la friega, ¿no? Antes, en las escuelas, a los nuevos, excepto con nosotros, nunca fui partidario de eso. A los nuevos les daban una tunda, ¿no? Entrabas, quiero practicar karate. Ah, está bien. Primera clase te ponían a pelear a ver si aguantabas, ¿no? Dicen por allá que en boxeo igual y en taekwondo igual. Era, si aguantas la primera clase, la paliza que te van a dar, pues quiere decir que sí puedes practicar el sistema, ¿no?
Yo nunca estuve de acuerdo con eso y nunca lo hicimos así. Pero sí sé de muchas escuelas, no de todas, pero sí de muchas escuelas que en ese entonces, cuando yo empezaba a practicar, lo hacían, ¿no? Creo que algo parecido te hicieron allá, te dieron tu bienvenida. No así tan complicada, ¿no? Pero pues porque igual, Adam es un caballero, pero sí no te la pusieron fácil, ¿no? Empezaste a entrenar allá y pues veniste muy contento. Oye, papá, es que el sistema es diferente y aprendí esto y aprendí lo otro y vamos a hacerlo y empezamos a luchar. La verdad, yo no creía mucho en eso, ¿no? Decían, te van a llevar al piso. ¿Para que me lleven al piso? No, pues, primero lo voy a patear en la cabeza o le voy a patear en la pierna o no me va a poder. O sea, no me pueden llevar al piso. Así de fácil. Y yo era renuente a aprender jiu-jitsu. O sea, la verdad, yo decía, no necesito aprender eso, ¿no? Lo mío es pelear parado, lo mío es el kickboxing, el full contact, puedo pelear, vale todo, pero sin que me lleven al piso. Bendito sea Dios, no se topó enfrente de mí Royce Gracie o Adam Martínez, porque me habían dado una buena paliza. Pero llegas tú y luego viene Adam, el maestro Adam, a verte, a conocernos y a ver a los alumnos que ya teníamos. Y todavía así no quería yo entrenar jiu-jitsu, ¿no? O sea, yo decía, sí, que entrenen ahí en ese pedacito. Estaban mis alumnos entrenados kung fu de un lado y ellos ahí luchando en el otro lado, ¿no? Y todos mis alumnos que hacían kung fu y kickboxing veían que José y el maestro Adam estaban luchando allá de un lado, ¿no? Yo les decía, no, pues es que como él va a estar preparándose para pelear artes marciales mixtas, por eso tiene que luchar y por eso está así, ¿no? Porque tiene que hacerlo para que pueda pelear mixtas, ¿no? Siempre, o sea, aunque yo no reconocía que yo necesitaba saber eso, yo sabía, estaba consciente que para pelear mixtas tenías que dominar el jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque había la historia de que el jiu-jitsu era un arte marcial muy efectiva. Y obviamente si eras mi hijo, pues no me iba a permitir que vayas solamente con lo que yo te había enseñado. Entonces teníamos que abrirnos, ¿no? Y saber otro sistema, ¿no? Cuando menos saber lo básico para que no nos lleven al piso y no nos den un baile, ¿no? Creo que fue hasta la tercera vez que vino Adam o la segunda vez que vino Adam, cuando me invita a entrenar con él y me dice, ¿y por qué no vienes y entrenamos? Me decía. Y decía, ¿qué? No, mañana y mañana. Hasta que un día acepté y me sometió creo que en 2 segundos y dije, no, pues esto no me lo puedo quitar de encima, o sea, es una fiera. O sea, no sé cómo lo hizo, pero me llevó al piso y bueno, me di cuenta y ya me había ahorcado. Así de sencillo, ¿no? Dije, wow, qué fácil lo hace. No dije qué bueno es, sino dije qué fácil lo hace y qué fácil es el jiu-jitsu. Nada más te agarran del cuello y ya te ahorcaron, ¿no? Y listo, fácil. Eso fue lo que me hizo cambiar, ¿no? Y decir, bueno, chispas, de verdad el jiu-jitsu funciona, ¿no? Y empecé a practicar jiu-jitsu. Gracias a la necesidad primero de aprender qué es eso y luego a que Adam vino y me dijo, esto funciona, ¿no? Y pues recordé algo que decía el legendario Bruce Lee: hay que llenar la taza, vaciar la taza y llenarla otra vez. Y entonces eso hice, vacié la taza y la estoy llenando nuevamente, ¿no? Estoy feliz con el jiu-jitsu. Me dio mucho trabajo, mucho trabajo.
pero es un deporte maravilloso, es un arte marcial maravillosa, muy efectiva, muy difícil, no es fácil. Necesitas tener mucha inteligencia, pues todo, inteligencia, fuerza, condición física. Tampoco es una fuerza extrema, ¿no? Pero sí debes de tener un poco de fuerza, necesitas elasticidad, tal vez no como un gimnasta, pero sí necesitas tener elasticidad, pero sobre todo inteligencia. Me recuerda cuando yo entrenaba Kung Fu, que mi maestro decía, el Kung Fu no es para todos, es para los elegidos. Porque en realidad era un sistema muy fuerte, te requería mucha condición física, mucha habilidad, mucha destreza, ejercicios pues, de gimnasia, brincos y demás. Entonces, no cualquiera tiene esa movilidad y esa elasticidad, ¿no? Cuando empiezo a entrenar Jiu-Jitsu, me acuerdo que el creador del Jiu-Jitsu, que es Helio Gracie, dice que el Jiu-Jitsu es para los más débiles, fue creado para los más débiles, que el Jiu-Jitsu cualquiera lo puede practicar. Pero yo, después de haber entrenado más de 10 años Jiu-Jitsu, también puedo decir que el Jiu-Jitsu no es para todos, ¿no? Sí funciona muy bien para los débiles, para las mujeres, pero tienes que ser inteligente. No es nada más luchar fuerza con fuerza o no. Tienes que saber estrategia. Es como un juego de ajedrez. Entonces, tienes que ser inteligente. Y no cualquiera es inteligente. Hay muchos peleadores bárbaros que pegan durísimo, que te pueden noquear de un golpe, pero no saben de técnica, no saben de estrategia, nada más tienen pues la fuerza, ¿no? Que algún día se les va a acabar. Y en el Jiu-Jitsu necesitas estrategia y mucha inteligencia. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, en el jiu-jitsu brasileño, pues es una disciplina que enseña mucho la técnica. Yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, intenta utilizar la técnica, no tanto la fuerza, pero cuando van dos peleadores técnicos, pues ahí alguien va a usar un poco más de fuerza y es donde podemos, pues, ver un poquito de las carencias que uno tiene, ¿no? Vamos a pasar ahorita a una dinámica, que son unas preguntas rápidas, son rapiditas. Son 7 preguntas y solo me vas a decir, o sea, lo que se te venga a la mente, ¿no? La primera, pues, es, mencióname un rival tuyo, un rival que recuerdes. Un rival que yo recuerde, creo que soy yo mismo. Tú. Un ídolo marcial, un ídolo en las artes marciales. Bruce Lee. Una técnica favorita. Chispas. No tengo técnica favorita. La verdad, soy muy exigente. Y como todas las técnicas tienen su contratécnica o su contrallave, creo que la mejor técnica es el ataque. Momento de mayor logro en las artes marciales. Mi mayor logro es ver que mis hijos siguen el mismo camino y van cada día mejor. Un sueño más por cumplir. Que mis hijos sean cinturones negros de Jiu-Jitsu. Una palabra que defina tu carrera. Perseverancia. Ahí la pensé. ¿Montaña o playa? Las dos. Las dos. Y ahora, pues vamos a lo que nos... La verdad es que mi papá y yo, ver la UFC los sábados es casi como nuestro objetivo, sí, así que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, obviamente yo sé algunos peleadores que te gustan. Te voy a ir diciendo una lista de peleadores y tú me vas a decir cuál prefieres. Obviamente, el primero es Bruce Lee, ¿va? Entonces te voy a decir, ¿a quién prefieres? ¿Bruce Lee o Conor McGregor?
Bruce Lee. ¿Bruce Lee o Anderson Silva? Bruce Lee. ¿Bruce Lee o Jon Jones? Bruce Lee. ¿Bruce Lee o Khabib? Khabib. ¿Khabib o Royce Gracie? Royce Gracie. ¿Royce Gracie o George St. Pierre? Royce Gracie. ¿Royce Gracie o Ilia Topuria? Royce Gracie. ¿Royce Gracie o Justin Gaethje? Royce Gracie. Y igual ese fue mi... Y si tú me podrías decir un top 3, ¿quién sería el mejor peleador para ti, el segundo y el tercero? Puede ser por gusto, puede ser porque digas, bueno, mira, este no me gusta, pero creo que es un peleador más completo. O sea, como tú los quieras acomodar, pero hacer un top 3. De los 3 mejores que tú consideres que han sido los mejores en las artes marciales. No tiene que ser UFC, pero o sea, lo que tú consideres. Bueno, demostrado, Royce es el mejor, ¿no? Royce es el mejor porque ha peleado contra cualquiera en cualquier peso y prácticamente sin reglamento, ¿no? Sí. Entonces, el que demostró quién es el mejor es él. Bruce Lee logró muchas cosas, mostró mucho. Tal vez no fue tan afortunado de que haya tanta publicidad para él en ese entonces. Dicen que peleó contra muchos igual, sin reglas, pero pues no hay mucha evidencia de eso, ¿no? Pero sí hemos visto, casualmente, estuvimos viendo unas cosas que hacía, que dices, no manches, o sea, este gallo estaba durísimo, ¿no? Entonces tal vez fue otra época y por eso no te podré decir que es el primer lugar, ¿no? Pero Bruce Lee tiene un lugar como peleador, como arte marcialista y como el que enseñó las artes marciales chinas al mundo. Al mundo, exactamente. Y un lugar muy importante, ¿no? Muchos, estoy seguro que hacen artes marciales porque lo vieron, ¿no? Sí, sobre todo en esa época, ¿no? En esa época de la que yo provengo, ¿no? Era el ídolo, el máximo ídolo. Royce fue el que lo demostró y el que todos saben que lo demostró. Todos sabemos que lo demostró. Yo siempre digo que hay peleadores. Para ser un peleador y un ejemplo, tienes que ser un ejemplo en la vida personal y en la vida deportiva. Y por eso a Jon Jones no lo pondré yo como entre los mejores. Sé que es una maravilla. Técnicamente es una maravilla, como Maradona. Pero la otra parte oscura de su vida no me gusta que sea un ejemplo para la juventud o para los seguidores. Por eso no es que yo no diga que es el mejor. Obviamente, creo que hasta ahora es muy difícil que alguien le gane. Pero como peleador, claro. Pero tengo que evaluarlo también como un ejemplo y un ídolo, ¿no? Entonces, por eso no lo tomo en cuenta para esto. La Araña Silva es diferente, no le conozco nada extraño y podría decir que la Araña Silva y George St. Pierre probablemente empatados en el tercer lugar. Bien, eso es un buen, los dos que cambiaron la historia de las artes marciales, por los que muchos estamos haciendo artes marciales, y ahí en el tercer lugar siempre hay uno que se va a pelear, ¿no? Por ser el número 1 de UFC tal vez. Seguimos con preguntas rápidas. Si pudieras volver a hablar con ese niño que empezó, ¿qué consejo le darías? Si tú te vieras de niño, ¿qué le dirías? Compórtate, hijo. ¿Qué sueño te falta todavía por cumplir? Retirarme de mi carrera y dedicarme 100% a las artes marciales. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una persona que logró sus objetivos. ¿Y a quién te gustaría ver sentado aquí en este podcast?
en este podcast a Adam Martínez. Adam Martínez. Y esta es una pregunta que le voy a hacer a todos los invitados. Si hoy tuvieras frente a ti a millones de personas, ¿cuál es el mensaje que quisieras que nunca olvidaran? El mensaje que tú les darías. Que hagan deporte y nunca consuman sustancias ilícitas que no lo necesitan. Bueno, pues creo que nos podemos quedar sentados aquí platicando. Tal vez vamos a hacer otro capítulo nosotros, porque hay muchas cosas de las que siempre hablamos, ¿no? Podemos hacer un programa solo hablando de las peleas, podemos hacer un programa hablando de los negocios, podemos hacer un programa hablando de más historias que nos puedes contar. Pero pues te quiero agradecer, Pa, porque pues siempre crees en mí, siempre. Por eso era muy importante para mí que tú seas mi primer invitado. Entonces es muy importante también para mí que tú seas mi primer invitado. Te quiero pedir disculpas por si alguna vez fallé, que seguramente sí, porque igual fui un poco terrible. Te quiero pedir disculpas por esos momentos en los que me salí del carril, que sé que era parte de mi vida, ¿no? Era parte de cosas que tenía que lograr, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible por que estés orgulloso de mí. Y quiero que sepas que yo como hijo estoy muy orgulloso de ti. Has hecho el mejor trabajo y te podría asegurar que no pudo haber un mejor padre para mí, porque eres un ejemplo, siempre lo digo, eres mi ídolo. Digo, tengo muchos ídolos, ¿no? Tú sabes ahí cuáles son los que admiro. Solo hay uno que no estoy de acuerdo. Pero tú eres el número uno, tú eres antes de todos ellos, eres tú. Ojalá que muchas personas pues vean esto, encuentren inspiración en tu historia, que luchan por sus sueños. Eres un luchador en toda la extensión de la palabra. Siempre trazas la meta y la cumples. Y eso es algo que todos deberíamos hacer. Entonces quiero agradecerte, quiero pues invitar a la gente a que vea el programa, a que si les gustó el programa que lo compartan, que dé like y que etiqueten a un próximo invitado. Yo tengo en mente a quienes podemos ser, ojalá que acepten, pero vamos a estar sacando ahí con el programa, con la producción muy muy buena. Y pues muchas gracias, Pa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a ti, te felicito. Creo que es un muy buen inicio. Gracias por la invitación. Estoy muy lejos de ser un ídolo, hijo, pero lo hago con mucho gusto. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente.